Dios te da acceso a su presencia. Saber que el creador del universo, the creator of the universe, is attentive. Y está atento y oye nuestras oraciones, hermanos. Y Dios no hace acepción de personas. Esto no es asunto de haber nacido en el Evangelio. Esto no es asunto de tener un testimonio horrible. Porque yo cuando joven me encontraba en ese conflicto. Yo nací en el Evangelio. A mí me cambiaban los paños en el banco. Y luego cuando crecí era joven, pues venían jóvenes a hablar de que eran de pandillas, que habían matado, que habían estado en las drogas y la gente ¿verdad? Pero Dios no hace acepción de personas, no es asunto del testimonio que tú tienes, no es asunto del tiempo que llevas en la iglesia. Dios nos ama a todos por igual. ¿Cuántos sienten el amor de Dios? Dios nos ama a todos por igual, gloria al Señor. No sé si Él está por ahí todavía, José Cruz, amén, que nos había visitado, amén, pero ya creo que salió, gloria al Señor, así que seguiremos orando por su necesidad. Alabado sea Jesús, lo que en Él haya que Dios necesita hacer, gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, yo quiero ir con ustedes al libro de Lucas. Pueden permanecer sentados, voy a leerles una parábola. ¿Cuántos saben lo que es una parábola? Amén. Parábolas son historias, a veces de la vida real, a veces metáforas que el Señor usaba para enseñar los secretos del reino. Parables were teachings that Jesus used to teach the teachings of the kingdom of God. Amen. So, I want to go with you to the book of Luke, chapter 18. Lucas 18. Lucas 18. Amén. Y vamos a comenzar desde el versículo número 9. Versículo número 9. Tal vez ustedes ya conocen esta parábola. ¿Lo tienen? Amén. Lean conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Dos hombres, o sea, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo y miren cómo él oraba. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese. Santo. Cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Sí, Señor. Les digo que este y no aquel
volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Thank you, God, for the reading of your word. Bendícela, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre Santo, para que podamos crecer en este día y conocerte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidó avisarle a la intérprete que necesitaba interpretar hoy. We're gonna skip that. She gets scared. We're gonna skip it today. So, pocos de nosotros nos damos la cuenta de que en los tiempos de Jesús existía mucha religión. We're not too aware of the fact that in Jesus' time there existed a lot of religion. Religion did not start with Jesus. La religión no comenzó con Jesús. Amén. Sino que en los tiempos de Jesús ya había sucedido algo en el mundo judío que había sido helenizado. Diga conmigo, helenizado. Helenizado es una palabra que quiere decir que había sido convertido en un mundo griego. El lenguaje principal era el griego. Y se había esparcido mucho conocimiento, mucha sabiduría. There's a lot of knowledge going around, a lot of people seeking knowledge. And how many of you have ever heard of the word of Socrates and Aristotle and Plato? How many have heard? Well, Aristotle, Socrates, and Plato were buddies. They all existed in that time between the Old Testament and the New Testament. There was a 400-year span in which God did not speak. But there was a lot of philosophy. Entre el Antiguo Testamento, entre el cierre del Antiguo Testamento en Malaquías y la llegada del mensaje de Juan el Bautista, habían pasado un tiempo como de 400 años. Y en esos años fue que existieron hombres como Aristóteles, Sócrates y Platón. Grandes filósofos famosos, hubieron muchos más, pero esos son los que más han sobrevivido a la historia y sabemos de ellos. Y estos hombres habían promovido mucho entre la gente la filosofía humana, ¿verdad? Así que ya, aparte de que se había cerrado un Antiguo Testamento y Dios no había hablado desde ese momento, pues ahora tenemos todo este conocimiento que se ha regado y hasta el lenguaje predominante ya no es el hebreo o el arameo del Antiguo Testamento, ahora es el griego, Greek. En cierta ocasión, Pablo es invitado a hablar en un lugar llamado el Areópago en Atenas. At one point, Paul is invited to speak to the Areopagus, I think that's how you say it, in Athens. And while he's waiting to speak, he looks at all of the altars that are built to the different gods. Mientras está esperando hablar con el Areópago, pues él mira todos los altares que ellos han construido. Y él les da respeto. He gives them respect. Says, I see how you are so reverent to your idols and to the divine. But I see that you have one altar to a God that is not known. And it said it on the altar, says, to the unknown God. Ellos tenían un altar, entre todos los altares que tenían, que decía al Dios no conocido. Porque los griegos no eran bobos, ellos decían, conocemos a todos los dioses, pero tal vez hay uno que, ¿verdad? No lo queremos ofender. We don't want to offend that God. We don't want to perish because we offended that God. So they made an altar in case he showed up. Just in case. Y si ese Dios se aparecía, decía, ¿dónde está mi altar? Ahí está, mira, el Dios no conocido. Porque eran sabios, eran bien, usted sabe. Así que en ese ambiente aparece Jesús. In that environment, Jesus shows up, okay, and many of the arguments that he has during his ministry are based on the philosophies
that were created in that period of time. Muchos de los argumentos que le traen, aparte de que son de la ley mosaica, también tienen que ver con las filosofías que se habían desarrollado durante ese tiempo. Así que Jesús nombra en esta parábola un grupo. Él nombra el grupo de los fariseos. ¿Cuántos han oído ese grupo alguna vez? Esa es una ganga terrible en la Biblia. Fíjate. Una ganga. Esa es un corillo, ¿cómo decir? Pandilla terrible que había en la Biblia durante los tiempos de Jesús, y Jesús tuvo que bregar con ellos un montón. Jesus had to deal with them a whole lot, because out of all of the different sects that were created among the Jews, the Pharisees were the most popular. They were the biggest gang. They had the best colors, the biggest gang. You know, they had the most respect. So they're the ones that Jesus mentions the most. And he in particular, this particular parable, he mentions this Pharisee. Él menciona este fariseo. Los fariseos era un movimiento que profesaban una observación estricta de la ley mosaica. Ellos hasta guardaban tradiciones que consideraban ser más importantes que las escrituras. Ellos se creían tanto que lo que ellos guardaban vino a tomar más importancia que la escritura. They were so proud of their heritage, of their customs. And that's why Jesus calls them hypocrites. A esto Jesús les llamaba hipócritas. Pero en esos tiempos también existían lo que se llamaban los saduceos. Y los saduceos eran descendientes de un sumo sacerdote llamado Sadoc, de los tiempos de Salomón. There were the Pharisees, but then there were also the Sadducees, who were descendants of a high priest during the time of Solomon. And what their major difference from the Pharisees, la mayor diferencia que ellos llevaban a los fariseos, era que ellos no creían en la resurrección de los muertos. They did not believe in the resurrection of the dead. So can you imagine how Jesus blew their mind when he started lifting up people from the grave? Lazarus, the guardian's daughter, the widow from Nain's son. Cuando Jesús empezó a resucitar a esta gente, imagínate cómo le explotó los sesos a los saduceos. También existían en los tiempos de Jesús una secta llamada los esenios. Y los esenios era otra secta judía que se preocupaba de la pureza virtual y también copiaban libros de las escrituras y hacían comentarios sobre ellos, sobre los profetas. Era una secta que no estaba de acuerdo con los fariseos en su rigidez y observancia de tradiciones abusivas. O sea que ellos eran la contraparte a los fariseos, pero también existían. De hecho, algunos estudiosos piensan que tal vez Jesús, cuando era más joven, comenzó en la secta de los fariseos, pero viendo su hipocresía, porque así es que le llama hipócrita, porque sabía que ellos hacían, ¿verdad? Pues Jesús luego se hizo un esenio, se unió a los esenios. It is believed that Jesus may have started out being a Pharisee, but seeing the rigidity of their traditions and how hypocritical they were, then he may have moved over and became one of the Essenes. Pero también se sabe de los celotes. Sí. ¿Cuántos han oído de los celotes? Yes. ¿Usted ha oído? Yep. Los celotes eran un grupo que estaban deseando derrocar y botar al reino imperio de las tierras santas. The zealots were a political move that was trying to get the Roman Empire out of the Holy Lands. As a matter of fact, that is what the people thought Jesus would be, a zealot. Eso es lo que ellos creían que Jesús iba a ser, un celote, que les iba a ayudar a ellos. Y cuando los discípulos hablan con Jesús y le preguntan, ¿restaurarás el imperio en estos tiempos? Ellos están refiriéndose a Jesús como un celote. Tú vas a ser ese hombre. Y cuando le dieron a la gente a escoger entre Barrabás
Y Jesús, Barrabás, era un celote, era uno de esos rebeldes que estaba luchando bajo cubierto para vencer al imperio romano, y por eso la gente dijo, no, Barrabás. O sea, esa es la justificación bajo la cual ellos escogen a Barrabás en vez de Jesús, porque ya Jesús no parecía que él iba a ser ese líder militar que ellos estaban queriendo tener para vencer al reino romano. Pero cuando nosotros leemos esta parábola, nosotros vemos que Jesús observa la actitud de estos dos hombres, ¿verdad? Y oye la oración del fariseo, la manera en que él ora, y oye la oración del publicano. Una de las cosas que le trajo problemas y atraso en el ministerio a Jesús era que él, amén, se preocupaba de aquellos que los fariseos rechazaban. Ellos veían que él cenaba como un publicano y lo criticaban. One of the problems that Jesus experienced during his ministry was that whenever they saw that he would commune with the outcast, with the rejected people, they would criticize him. When they saw Jesus hanging out with tax collectors, they would criticize him. When they saw Jesus allowing a woman who was a prostitute to wash his feet, they criticized him because their thinking was that you have to keep yourself pure. You see, religion is something that creates a barrier between the world which we are supposed to reach and us. Mm-hmm. There are people that become so religious that they want nothing to do with the world. Hay gente que se convierten tan religiosas que no quieren nada que ver con el mundo. Tienen vecinos inconversos y no les hablan. Tienen compañeros de trabajo inconversos y no les hablan del Señor. ¿Por qué? Porque ven las costumbres de ellos y no quieren dañarse con sus costumbres. Y en los tiempos de Jesús surgía esto. La ley exigía que uno mantuviera pureza. The law demanded that one would maintain themselves pure. But one of the things that you see that Jesus did, una de las cosas que tú ves que Jesús hizo, es que vez tras vez, Él rompió el protocolo. Porque la necesidad era más importante que la tradición. Porque la necesidad era más importante que guardar la imagen ante la gente. The need was greater than the need that was, o sea, the need for Jesus was greater than the tradition. The need was greater than the need to maintain an image. Okay? So Jesus was criticized many times for this. He allowed people to touch him. He touched people. One of the greatest examples that I've spoken about is the son of the widow from Nain. This is a woman who was going out to bury her son. Uno de los ejemplos más clásicos que les puedo dar es el hijo de la viuda de Naín que había muerto y salía para ser sepultado. Lo llevaban por la puerta de la ciudad y Jesús había viajado un día de camino para llegar a Naín. Desde un día de camino caminó para llegar a la puerta de Naín en el momento que iban sacando el cadáver de este muchacho. Ahora, tú y yo sabemos que lo regular, lo mínimo, lo que se le podía decir era ir al Facebook y escribir QEPD. Que en paz descanse. Y todo hubiera estado cool, porque Jesús, caramba, por lo menos Jesús me dio sus sentimientos. Pero Jesús rompió el protocolo. But Jesus went beyond protocol. He did not just stop at saying rest in peace, but he knew that he was the life. And he knew that he was being observed by religious people, by the Pharisees, by the Sadducees, by the Zealots, by the Essenes. Everybody had their eye on Jesus. Let's see what he will do. And Jesus breaks protocol. And even though the law says that you cannot touch a dead person because they are, it's vile, it's worldly, es inmundo.
Jesús levanta la mano y se la pega a la caja y le dice al muchacho, levántate. Y ese muchacho se levantó. ¿Por qué, hermanos? Porque la religión no puede importarnos más que la necesidad que tenemos frente a nosotros. The religiosity cannot be more important to us than the need that we see before us. That is why Paul, so many times, he speaks to us in his letters and he says, do unto one another. Por eso Pablo nos habla tantas veces a través de sus cartas que hagamos los unos por los otros. Amén. Yo a veces sé que mi hermano está en necesidad y yo busco hacer algo para suplir esa necesidad. Todo lo que esté a mi alcance, we can do what is within our reach to meet that need. Amen. Not because it is somebody else's need. No es porque sea la necesidad de otro, yo no me voy a ocupar. Porque en este asunto somos todos ¿qué? Miembros del reino de Dios. We are all members of the kingdom of God. And I love that phrase that we learned here a few weeks ago. How can I serve you? Y me encanta esa frase que nosotros aprendimos aquí hace unas semanas atrás que decía, ¿en qué te puedo servir? A Jesús le encantaba provocar a los fariseos. Jesus loved messing around with the Pharisees. Because they never won an argument. Nunca le ganaron un argumento. En una ocasión, Jesús estaba cerca del templo y le trajeron una mujer que habían encontrado cometiendo adulterio. La cogieron en el acto. No dijeron, la semana pasada esta mujer cometió adulterio. Dijeron, la cogimos en el acto. Y la agarraron a ella. Y se la llevaron a Jesús y se la tiraron de frente. One case, there was a woman that was caught in the act of adultery. The Bible doesn't say that she had done it last week. The Bible says that she was caught in the act of adultery. And they grabbed her. And you know where I'm going with this. They grabbed her. And they brought her to Jesus. And they threw her at his feet. And they said, Jesus, we caught this woman in the act of adultery. What should we do? Jesús, esta mujer fue encontrada en el acto de adulterio. ¿Qué debemos hacer con ella? Y Jesús no le respondió ni una palabra. He was messing with them. Jesus did not even answer a word. He just knelt on the floor and he began to write on the floor. And the $64 million question when we get to heaven that everybody wants to know is, what did Jesus write? ¿Dónde está el hombre? La pregunta de $64 millones que todos nosotros queremos saber cuando lleguemos al cielo es, Jesús, ¿qué fue lo que tú escribiste? En el piso. Porque cuando él se paró, los fariseos dijeron, pero ¿qué se debe de hacer? O sea, estos fariseos bien tradicionales, bien legalistas, bien a la letra, ya ellos sabían lo que tenían que hacer porque Jesús predicaba gracia y amor y perdón. See, Jesus was preaching grace and love and forgiveness. And the Pharisees approached him wondering what he was going to do, because if he said, let her go, they would say, what about the law? What does the law say? You're not a prophet, you're not a teacher, you're violating the law. Tú estás violando la ley. Si él dice déjenla ir, perdónenla, pues ellos le dicen, bueno, es que tú estás violando la ley. Tú no eres maestro. Y si le dice, pues, ¿qué dice la ley? Vamos a apedrearla. Well, what does the law say? Let's stone her. That's what the law says. Let's beat her up with stones. Come on, I'll throw the first one. Then what would they say? Oh, but what about your grace? What about the love? What about the forgiveness? Many times we're caught. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. ¿Qué hacer con una situación que se nos trae? Y la situación nos llama a perdonar. Pero hay todo este conflicto, toda esta pelea, este argumento.
Amén. Yo no puedo dejar que me hagan esto. Nos volvemos todo un 8 pensando en lo personal. Pero Jesús no le importaba su imagen. Él no protegía su imagen. Él lo que quería era hacer lo que el Padre le había mandado hacer. He wanted to do what the Father sent him to do. So he asked them, okay. See, he knew all the law. You know why Jesus knew all the law? Not because he studied it, because he wrote it. Jesús conocía toda la ley, no porque la había estudiado. Es que él mismo la escribió. Él mismo se la dio a Moisés. Así que él dice, sí, pero también la ley dice esto. El primero que sea sin pecado, que tire la primera piedra. Let he who is without sin throw the first stone. Que tire la primera piedra. Y se volvió a doblar, a seguir escribiendo, porque lo interrumpieron. Él estaba escribiendo y lo interrumpieron. He was writing and they interrupted him, so he knelt down to keep writing. And all of a sudden you kept hearing this sound, and it wasn't mics that they were dropping. It wasn't a drop mic situation. It was a drop, because todos vinieron con piedra. They all had a stone. They all said, we know what we're going to do. Sabemos lo que vamos a hacer. Y vinieron con sus piedras. Y uno a uno las soltaban. Y tú oías caer las piedras sobre el suelo. La cosa es que cuando Jesús terminó de escribir y se levantó, adiós. Y no era que había surgido el rapto. Es que todos se habían ido porque Jesús les taladró la conciencia. Jesus reached their conscience. Jesus' words reached their conscience, and they knew their sin, and they knew that they were not apt to cast judgment on this woman. Sabían que no eran aptos de juzgar a esta mujer. Pero el que estaba apto, the one who was apt, the one who qualified to cast judgment upon her, looked at her and asked her, woman, where are those who accused you? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella dice, maestro, se fueron todos. Se fueron todos. Y Jesús de repente le dice a la mujer, pues mira, párate allí, porque yo sí te puedo apedrear. Jesus said to her, well, stand over there, because I can stone you. I can cast judgment. Is that what he said? ¿Eso fue lo que él dijo? No se vaya con eso. ¿Qué es lo que dijo el pastor? Él le dijo a ella, pues yo tampoco te condeno. Gloria a Dios. Vete y no peques más. Nor do I judge you. Go and sin no more. We don't hear of that woman anymore. No oímos más de esa mujer en la Biblia. But I have a pretty good notion what happened to her the rest of her life. She gave her heart to Christ. Because in the worst moment of her life, Jesus was there for her. En el peor momento de su vida, Jesús estaba ahí para ella. Pero nos queda la pregunta. La cogieron en el acto de adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? Where was the man? It takes two to tango. Y es que las mujeres, había una imagen tan baja de ellas en la sociedad judía. There was such a low vision of women in the Jewish society that the guy was able to pay them off and say, you know what, don't even include me in this. No me incluyan en esto. Otra conjetura es que tal vez era uno de ellos mismos. It was probably one of them. You see, because when you try to live a life of
piety, cuando tú tratas de vivir una vida piadosa con tus propias fuerzas, con tradiciones, con imagen, eso se va a ir al suelo. La manera de vivir esta vida es con el Espíritu de Dios. Thank you, Jesus. La religiosidad no nos va a llevar a ningún lado. Los años en el Evangelio no nos van a llevar a ningún lado. Los ministerios que hayamos ejercido no van a llegar a ningún lado. Lo que nos lleva es la llenura del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Así que en este día nosotros tenemos que hacer una decisión consciente y decir: yo no voy a ser otro religioso, yo voy a ser un siervo, una sierva de Dios lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque estamos hablando de un fariseo, esos eran los cocorocos, esos eran los grandes. ¿Ustedes creen que todavía existen fariseos en la iglesia? Bendito Dios. Bendito eres mi Do you Dios. think that we still have Pharisees in the church? Muchos, muchos. Do you think that we have traditionalists in the church? Do you think that we have people that hit themselves on the shoulder? You've been in church so many years. You've been to so many places. You've done so many things. Oh, you're good. Es más, ya, mírenlo bien. Caminan 6 pulgadas sobre la tierra. They don't walk, they float. Sí, inerte. Sí, eso es. Because there are people who become so religious, Sí, Señor. so spiritual, that they are no earthly good. Hay gente que se convierten tan religiosos y tan espirituales que no sirven Sí, Señor. para nada aquí en la tierra. Y ese tienen que morir. Es con el Espíritu Santo. David le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina. jabalina, porque tú eres grande, porque tienes mollero, porque tienes un ejército detrás de ti, con todo eso. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Esa seguranza solo la recibimos cuando el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo estaba sobre David. The Holy Spirit was over David, and he was able to approach Goliath and say to him, you come to me with your spear and your sword and your height and your muscles, but I'm coming to you in the name of the Lord of hosts, and this day I will beat you. Sí, Señor. Yo te voy a derrotar. Arrancar la cabeza. Y hasta el momento que Jesús se subió a la cruz, even until the moment that Jesus went to the cross, people were fighting for their salvation. Gente luchaban por su salvación. Gente luchaba en contra de sus enemigos. Pero cuando Cristo dijo, consumado es, aleluya, Gloria a Dios. se acabó la pelea. Tú no tienes que luchar más. You don't have to fight any longer. Jesus fought the good fight. Jesus won the victory on the cross of Calvary. That's why you don't hear me preach to you so much about enemies. Because enemies are imagined beings. Los enemigos son gente imaginada. El creyente, el cristiano, el hombre y mujer llenos del Espíritu Santo no tienen enemigos. No están vencidos. Porque Jesús los venció. Gloria a Dios. El único enemigo que tú tienes es Satanás, y Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Pastor, pero usted no conoce el compañero mío de trabajo. But you don't know the person who sits next to me at work. But you don't know this kid in my school. Amen. You know what you do with those people? You just put them under the blood. Tú los pones debajo de la sangre. ¿Por qué? Porque son personas puestas en tu camino para hacerte tropezar. They're just people put in your way to make you trip and fall. But you know what? You just put them under the blood. Pone debajo de la sangre. Y le dice al diablo, diablo, tú no me vas a hacer caer. Gloria a Dios.
Tú no me vas a hacer tropezar, Sí, Señor. porque con gigantes más grandes luchó mi Dios y los venció a todos. Thank you, Jesus. ¿Cuántos se sienten en este día victoriosos? Gloria a Dios. Victoriosos. Esa actitud de este publicano es la que, imagínense hermanos, un publicano. Los publicanos en los tiempos de Jesús no eran muy populares. Amén. No eran muy populares. Porque muchos de ellos tenían la costumbre de cobrarle por encima los impuestos a la gente. Many of them would charge extra taxes. And they enslaved the people. So they weren't very popular in the community, but when you had a tax collector that would humble himself before God. ¿Ustedes oyeron la oración del fariseo? Gracias a Dios que no soy como este. Porque ese cristianismo comparativo hay que deshacerlo. We have to undo that comparative Christianity. Yes. You know? Well, I go to church more than him. Yo voy a la iglesia más que él. Yo oro más que él. Sí, Señor. Ese cristianismo comparativo, como que estamos peleando por el favoritismo de Dios. Dios, mírame a mí. Eso es. Yo les conté cuando yo era niño que me estaba peinando en casa un día. El viuno me llegaba hasta aquí. Y yo lo que vi era mi cabeza y me estaba peinando la cabeza y decía, oye, yo voy a hacer una aleluya en la iglesia tan duro que ni el pastor se va a oír el mismo. Así de duro voy a adorar. Y cuando llegué a la iglesia, los bancos me llegaban hasta aquí. Y yo levanté así en el banco y comencé, ¡aleluya! Y yo creía que iban a parar la música, que iban, pero el culto siguió así como siquiera. Amén. Nobody heard me, nobody noticed me. Bendito, todavía. Así que ese día aprendí a ser humilde en la casa de Dios. I learned how to be humble in the house of the Lord. Y ustedes me ven ahí brincando de vez en cuando y Dios mío, que estén 2 o 3 brincando conmigo porque yo no quiero ser el único. Brinque con él. Pero ese cristianismo comparativo de que yo adoro más que aquel, de que yo hago más que este, eso no te va a llevar a ningún lugar. Eso es. Eso no te va a llevar. La Biblia dice que el que se humilla, Eso es. Sí, Jesús. Dios lo exalta. Oh, Y el que se exalta, Dios lo humilla. Dios lo humilla. Sí, Señor. Un día un predicador renombrado llegaba a una iglesia y cuando entró no era la multitud que él estaba acostumbrado, era una iglesia pequeña, un tiro de hermano, pero él era un predicador renombrado. Así que cuando lo invitan al altar, él va con su Biblia y su pecho afuera, sube al altar y abre su Biblia y comienza a predicar y se le olvidó el mensaje. Ay. Estuvo 1 hora y media agarrando del aire. Nadie pasó al altar. Y cuando iba bajando del altar, bien diferente. y lo agarró ver una ancianita de esas sabias en la iglesia, prudentes, y se le acerca al joven predicador y le dice, si tú hubieras subido ¿Cómo bajaste? como bajaste, hubieras bajado ¿Cómo subiste? como subiste. Santo. This little old lady that saw his discouragement because he left the pulpit discouraged, and she observed him, and she was wise, and she approaches the young man and she says to him, if you would have gone up into the altar the way you're coming down, you would have come down the way you went up. Hermanos, el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, el que se humilla. Sí, Señor.
El que reconoce la grandeza de Dios. Thank you, Jesus. El que sabe que sin Dios somos nada. No importa el nivel socioeconómico que tú alcances. No importa el código postal en que tú vivas. No importa la marca del vehículo que tú guías. Si no te humillas delante de Dios, no eres nada. Yo le invito en este día a que nos humillemos delante del Señor. Thank you, Jesus. Este publicano dijo: ten compasión de mí. Sí, Señor. Ten compasión de mí. Y conforme a la muchedumbre de tu grandeza, por mis rebeliones. David supo vivir esa humillación. ¿Pueden subir? David supo vivir esa humillación. Esa humillación. Porque aun cuando pecamos, even when we sin, God never rejects a humble heart. Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Aun cuando hemos pecado, porque este es el laberinto más grande que el creyente tiene que cruzar. Tú pecaste. Y el diablo te cae encima con esa. And the devil jumps you with that. You sinned. How are you going to go to church? ¿Cómo tú vas a ir a la iglesia? Tú sabes la gente que se ausenta de la casa de Dios porque han cometido una falta. You know how many people do not come to the house of the Lord because they have committed a fault? And they hear the voice of the devil saying, how are you going to go to church? And you know what they say? You know, that's right. How can I face up to the pastor? How can I face up to... Because they're going to look at me. They're going to see right through me. Y Dios lo que está diciendo es: humíllate. Mi sangre te limpia de todo pecado. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Y eso es lo que exaltó a este publicano. Jesús no nos da... Lo malo es que Jesús nunca nos da el nombre del fariseo. A mí me hubiera gustado que Jesús nos dé el nombre del fariseo. ¿Cómo se llamaba ese fariseo? Pero tampoco nos da el nombre del publicano. Porque aún en eso Jesús es cuidadoso. Even in that, Jesus he says, come on, let's me and you take care of this. Vamos tú y yo. O sea, hay lugares donde usted tiene que entrar a la iglesia y meterse en un cajoncito y sentarse, y alguien le abre la ventana y, cuéntame, ¿qué hiciste? Hace 3 años que no... Y del otro lado se oye una voz diciendo que ya esto, y queda suelto. Es una mentira del diablo. Eso es. Jesús rompió el velo. El acceso es directo con Dios. Ve a la presencia del Señor. Dobla tus rodillas, tira tu rostro sobre el suelo y di: Señor, he pecado, perdóname. Gloria a Dios. Jesús es nuestro sumo pontífice. Él es el acceso a Dios. Y no es que Él sea uno que es acceso no sabiendo lo que no. Él mismo sufrió las tentaciones que tú sufres. Jesus suffered the temptations that we suffer. So it's not we're praying to somebody who doesn't know what's going on. You don't understand. What do you mean I don't understand? I suffered it all. ¿Cómo que no entiendo? Lo sufrí. I took your place. Gracias, Yo Señor. tomé tu lugar. Gracias. El Padre me dio la espalda. Porque si hubiera alguien que Dios pudiera haberle tirado la toalla. If there was somebody, dígame usted que por un hijo suyo usted no dice, déjalo. ¿Verdad? Todo el jurado, 12 miembros del jurado dicen culpable, pero usted sepa, no, mi hijo no hace eso.
Una madre se quiso parar dando una declaración. Después que el hijo fue declarado culpable, se levanta la mamá a hablarle al juez y a la corte y decir: juez, lo primero que yo quiero decir es que mi hijo es inocente. Y el juez le dijo: no. Ya el jurado lo declaró culpable, lo cogieron con el cuchillo encima del cadáver, todavía es culpable. ¿Por qué usted dice que es inocente? Ella dice: porque es mi hijo. Es mi hijo. Si todo el mundo escuchara a mi mamá cuando estaba viva, yo sería presidente de los Estados Unidos. Porque soy el hijo de ella. Así que si hubo alguien que Dios hubiera estado dispuesto a perdonar y decir: mira, bájate de esa cruz, vamos a olvidarnos de esto, tú eres mi hijo, yo te quiero, yo te amo, olvídate. Fue a Jesús. Pero el Padre lo despreció, lo rechazó, porque Dios no quiere nada que ver con el pecado. Dios es santo. Sí, Señor. So that is why when he sent his son, por eso él envió a su hijo para darle ese acceso. Dijo: si alguno pecare, tiene un abogado con Cristo. Tiene un abogado. Y eso fue algo que el publicano le enseñó al fariseo. El publicano le dijo: tú le oras por tus obras y yo lo que pido es compasión, porque yo sé que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Así que en este día humillémonos y digámosle a Dios: aquí estoy, Señor. Mi corazón está abierto. ¿Qué puedo esconder de ti? What can I hide from you? You know everything. And let's get rid of that religiosity. I went to church on Sunday. I got my church on. Me and God are cool. No, you're not. Fui a la iglesia el domingo, yo y Dios estamos bien, ya cumplí, fui al culto, No. Eso no tiene nada que ver. Es que cada día el Espíritu Santo nos vaya llevando a la imagen de Cristo. Sí, Señor. Inclina su rostro conmigo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu infinita bondad. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien tú nos diste, nuestro Salvador, nuestro Señor, el que perdona todos nuestros pecados, Sí, Señor. y el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordia, el que sacia de bien nuestras bocas y renueva nuestras fuerzas como las del águila. Que nuestros espíritus, let our spirits be strengthened today, Lord, that as we face temptation and as we face the difficulties of this world, we can walk victoriously, podamos caminar victoriosos, porque nos estamos agarrando de la mano de Jesús. We are grabbing a hold of the hands of Jesus, and you will not let us go and you will not let us down. Gracias, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Adore al Señor, hermanos.